A continuación, presentaremos un breve análisis de Brasilia, encargado por Juan Camilo Arcila, Gabriela Casas Buenas y Juliana Montoya. En una primera instancia, vemos Belo Horizonte, uno de los primeros referentes existentes en el territorio brasileño, en donde a partir de previos proyectos urbanos como Washington y La Plata, se manejan las diagonales como uno de las piezas estructurantes del territorio, además de diferentes puntos iconográficos que se encuentran en las intersecciones de las mismas. Después podemos ver la ciudad de Goiânia, en donde también se maneja un trazado bastante europeo, las manzanas, el pareo y por ende también las grandes avenidas. Es importante que en el territorio donde hoy en día se encuentra Brasilia se desarrollaron 4 proyectos principales antes de su realización, en donde en 1791 se realiza Planópolis, en donde su desarrollador es desconocido y no se tienen muchos récords de lo que había planteado. En 1929, Teodoro Figueiredo de Almeida desarrolla la ciudad de Brasilia. Lastimosamente, este tampoco tiene récords visuales. El que más se desarrolló a cabalidad fue la futura capital federal de Brasil, desarrollada por la arquitecta Carmen Portinho en 1938, en donde las imágenes que estamos viendo en el momento corresponden a su proyecto. Ya ahondaremos más en él. Y por último, Veracruz, también el mismo año, 1938, proyecto dirigido por José Oliveira Reis, Raúl Pena Firne y Roberto Lacombe. Tampoco existen registros gráficos de este proyecto. En cuanto a la futura capital federal de Brasil, vemos que se tiene como referente principal la Vila de Le Corbusier, en donde se manejan distintas linealidades a partir de ejes de tránsito y simétricos, como podemos ver en la primera imagen. Carmen Portinho realiza puntualmente las diferentes vías y también las diferentes unidades de residencia en la ciudad, en donde se tiene en cuenta precisamente todos los principios del modernismo que pues curiosamente se verán aplicados próximamente en el plan. Ya en cuanto al concurso como tal, vemos en 1956 la fundación de Novacap, que es la compañía de urbanización de la capital, de la nueva capital, en donde el presidente en ese momento, Juscelino Kubitschek, desarrolla el proyecto de mudar la capital de Brasil, en donde pues se clasificaría como una obra grande de grandeza, voluntad nacional y sería la capital de la esperanza. En esta imagen podemos ver una de las primeras oficinas de Novacap. En cuanto al concurso nacional de un plan piloto de la nueva capital de Brasil, podemos ver aquí a sus jurados. Como arquitectos estaba Oscar Niemeyer, bastante reconocido y será el cual desarrolla la gran mayoría de arquitectura estatal dentro de Brasilia. Está Mo Papadaki, que es el mayor publicista de Niemeyer y es el que realiza todas sus publicaciones oficiales, y Paula Antunes Ribeiro, que no tenía retrato debido a su edad, ya que nació en 1905. En cuanto a ingenieros, estaba Luis Hildebrando Horta Barbosa, y de urbanistas internacionales estaba Andrés Ibe y William Holford. Importante destacar que William Holford es el que realiza en Londres el Circus Piccadilly, también hallazgo urbanístico importante. La obra de la mitad es de Paulo Antonio Ribeiro y es uno de los edificios modernos más representativos de la ciudad en Brasil. Todo esto se desarrolló y se anunció el 23 de marzo de 1957, en donde se plantea que el concurso solo para locales, razón por la cual muchos arquitectos internacionales, incluido Le Corbusier, que tuvo tanta influencia dentro de este plan, no fue aceptado. Al mismo tiempo, el requerimiento del concurso era simplemente el trazado básico del relato justificativo. Y por último, la ciudad realmente no se le había planteado una cantidad de habitantes, por lo cual Niemeyer, en una publicación posterior al anuncio del concurso, dice que es una ciudad de 500.000 habitantes. En cuanto a los participantes y el ganador de concurso, en 1957 participan 66 equipos, de los cuales solo pasan el filtro 26. Dentro de esos 26 se encuentran arquitectos modernos reconocidos de Brasil como Rino Levi, Enrique Mendeley y Vilanova Artigas y Carlos Cascaldi. Por último, gana Lucio Costa, que fue el número 22 dentro del concurso.
Lucio Costa gana a partir de la premisa de que era una ciudad en cruz que nacía del gesto primario quien señalaba un lugar. Este dibujo que podemos ver aquí es uno de los primeros dibujos que desarrolla Niemeyer a partir de las premisas de Lucio Costa, en donde esa ciudad en cruz también representa otro tipo de valores modernos como la simetría y los ejes estructurantes. Los principios base del plan son 4, los referentes principales. El primero es la ciudad lineal de Arturo Soria, desarrollada en Madrid, en donde a partir del trazado de un eje se conectan distintos puntos o núcleos urbanos y que de forma simétrica, ordenada y parametrizada se van ampliando y desarrollando, como lo podemos ver en esta siguiente imagen. Después está la ciudad jardín o Garden City de Ebenezer Howard, uno de los referentes más antiguos del urbanismo, en donde existen unos diferentes núcleos y centralidades que son conectados a partir de diferentes anillos de tránsito y al mismo tiempo ejes estructurantes, en donde se resalta masivamente el tema de la zonificación. Podemos ver que entonces, además de esto, como mencionábamos previamente, uno de los mayores y por no decir los más influyentes dentro del plano de Brasilia es la Vila de Le Corbusier, en donde se plantea esa clara diferencia entre el peatón y el automóvil, además de las diferentes unidades de residencia zonificadas por, obviamente, especialidades de función dentro de la ciudad. Por último, el fenómeno que se presentó a partir de la posguerra de los New Towns, en donde por medio del sistema de tránsito ferroviario se creaban diferentes líneas periféricas, estaciones y al mismo tiempo pequeños núcleos urbanos que eran conectados y que también tienen como esa similaridad con la teoría de la ciudad lineal, donde tenemos como esos principios que van a aplicar posteriormente Lucio Costa y Niemeyer al plan, debido a su gran influencia en Niemeyer dentro de Brasilia, que son las formas de composición monumental, la especialización del sistema vial, el concepto de carreteras, las formas de ampliación de las ciudades y la zonificación. Por lo que pensamos y concluimos a partir de un texto llamado Brasilia 50 años, lo local y lo global, del Dr. Schill, también director de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Brasilia, que la ciudad se piensa como una ciudad monumental, vial, como la ciudad parque, una ciudad funcional, la ciudad radial, que hace referencia a la Ville Radial de Le Corbusier, y una ciudad central. Entonces, cuando empezamos a desglosar estos conceptos, podemos ver la monumentalidad, donde se representa por medio del eje monumental, como lo indica su nombre, y por dos ejes, el eje norte y el eje sur, que van acompañados de sus respectivas supercuadras. Esto genera el desarrollo de la ciudad y muestra la forma en que se va organizando de manera reticular alrededor de estos ejes. Después vemos la parte vial, estructurada por una trama regular y jerarquizada a través de las vías espacializadas de circulación. Entonces, como podemos ver en el primer plano, en el que se encuentra a mano izquierda, toda la ciudad está planteada de manera reticular alrededor de los ejes previamente mencionados y la trama es regular al igual que las vías. Cuando vemos esto es el planteamiento inicial, pero lo que vemos a mano derecha es cómo la ciudad se va desglosando y empieza a crecer de manera desorganizada y empieza a perder su forma original, lo que nos lleva a concluir que las ciudades no siempre crecen ni se desarrollan de la manera que uno esperaría o planea. En cuanto a los parques, es caracterizada por grandes áreas verdes cuyas especificaciones no obedecen al régimen de división tradicionales de divisiones en lote individual. En esto mostramos el parque principal, que es el que se desarrolla alrededor del eje lineal, del eje monumental, y lo que podemos ver inicialmente es que en estos parques las escalas no están tomadas en cuenta, tenemos grandes vías peatonales, tenemos grandes espacios verdes sin vegetación y tenemos unas vías que encierran el parque. Estas vías
son vehiculares. Entonces lo que pasa es que estos parques en verdad son solo áreas verdes no habitables. Al hablar con ciudadanos de la ciudad de Brasilia, nos contaron que estas áreas, debido a las condiciones climáticas, no son habitadas ni son aprovechadas por las personas que viven ahí, por lo cual vemos que se refleja la falta de vegetación en el lugar y la falta de un diseño ambiental en los parques. Vemos también que hay varios parques alrededor de la ciudad, este siendo el más representativo y el icónico. Luego, en cuanto a lo funcional, tenemos este plano que encontramos de los usos, que lo vamos a desglosar a continuación. Este plano muestra las dotaciones especificadas para diferentes partes, las cuales reciben tratamientos especializados en su tipo de desarrollo o actividad. Empezamos a ver cómo se sectorizan los usos y se empiezan a generar diferentes sectores y diferentes desarrollos de acuerdo a lo que se quiera hacer. Vemos en las embajadas cómo se van acomodando las edificaciones, menos reticular que en las supercuadras norte o en los ejes norte o sur. Vemos la Universidad de Brasilia, que está en un sector privilegiado, y vemos también el Palacio de Justicia, que se encuentra al finalizar el eje monumental. Vemos los parques recreativos, el estadio, la cancha, el autódromo y el camping a grandes rasgos. Ahora profundizando en el eje norte o en la supercuadra norte, porque los unimos debido a que compartían muchas características, vemos cómo se desarrollan estos sectores. Empezamos a ver que predomina el vehículo, las vías vehiculares, vemos la ausencia de andenes y los andenes que están no están ambientados ni adecuados para ser vivenciales, y vemos también que las primeras plantas de cada edificación son espacio público, entonces son o comercio o plantas libres. Lo que nos llevó a cuestionarnos un poco en relación a este supereje sur y a la cuadra sur, qué tan útil es esto en cuanto a que la ciudad no es una ciudad peatonal. Entonces uno igual tiene que andar en carro, como lo podemos evidenciar acá, sigue predominando el automóvil, se sigue manteniendo la primera planta libre y la vegetación está más que todo por decoración, no por generar condiciones ambientales o vivenciales en los espacios. En este momento ya entramos a la universidad, donde vemos que dentro del mismo campus universitario predomina el automóvil. Entonces, ¿qué sentido tiene tener un campus universitario para andar desplazándonos en automóviles? Cuando vemos la imagen inferior debajo del plano, son las residencias y vemos la cantidad de automóviles que están parqueados acá y la escasez de andenes o zonas comunes. Después tenemos dos ejemplos de dos edificaciones de diferentes usos de la Universidad de Brasilia y vemos cómo la arquitectura se va diferenciando de acuerdo a la disposición funcional. Estas edificaciones se encuentran al finalizar el eje monumental, van a ser explicadas más a fondo próximamente, pero lo importante es que estas edificaciones empiezan a variar un poco de lo que veníamos viendo convencionalmente y cada una tiene su carácter propio. Por último, analizamos los sectores de la embajada y nos parece importante resaltar que en el Street View no deja ingresar a las embajadas por razones de seguridad y predomina el uso del automóvil, no hay andenes y al ingresar a las edificaciones se pierde el asfalto y se genera esta zona de diferente materialidad, pero igual no hay vivencia alrededor de estas ciudades. Acá en cuanto a lo radial podemos ver que está organizada en grandes manzanas y variedad de cosas, entonces se espera que la ciudad fuera funcionalmente mixta, entonces que por sectores se generaran relaciones funcionales. Lo que empezamos a ver acá es que esto no se llevó a cabo finalmente y se ve reflejado en la ciudad que vamos a ver a continuación. Entonces se destinaron usos muy específicos
y esta función radial en cuanto a lo que se planteaba previamente en cuanto al concepto no se llevó a cabo o no se logró cumplir completamente para satisfacer el principio original. Acá podemos ver lo que se mencionaba previamente, que se planteaba que fuera una ciudad central que permita entonces ampliarse mediante el aumento de nuevos núcleos distintos de la ciudad satélite. Entonces se esperaba que fuera multifuncional en cuanto a los sectores, a las manzanas y a las vecindades y que se generaran diferentes centralidades. Lo que vimos en realidad en esta vista aérea de la actualidad es que se desarrolló el plan de Brasilia original y alrededor se empezó a desarrollar otra ciudad completamente aislada debido a la escasez de usos. Como vimos, no había un espacio de vivienda, no había ningún espacio de integración, entonces la ciudad se empezó a abrir así y también como podemos ver en este plano, hay un gran lago al finalizar que está un poco ignorado por el planteamiento original. Bueno, aquí vamos a empezar con una serie de fotografías tomadas por Frank Churchill en la década de los 50 y 60 para la revista Life, que documentaron pues básicamente la construcción, la planeación y ya el hábitat de Brasil. Entonces en esta primera imagen pues vemos como las edificaciones con su tipología perfectamente moderna se van alzando en lo que antes era esta planicie inhabitada, casi como un espejismo, pues vemos cómo se empiezan a levantar las estructuras. También vemos los primeros choques entre este planeamiento moderno y pues las consecuencias, como ya hemos dicho, de no haber planeado como un lugar de residencia para toda la mano de obra que requirió la ciudad. Pues según lo que dicen, esta fue una de las primeras favelas, pues a causa de esta falta de planeación, porque pues se planeó la ciudad moderna de embajadas y de congresistas, pero pues no se pensó en la mano de obra rasa. Esta es una de las fotos en el Palacio de Alborada. Algo interesante pues de esta época de la arquitectura moderna, pues obviamente sobre todo la mano de Niemeyer fue esa búsqueda como tan interesante que se tuvo sobre todo en las columnas como en esa búsqueda de la monumentalidad también. Acá tenemos más fotografías, ya las obras más avanzadas y con uno de los obreros en primer plano. Aquí vemos a Niemeyer en uno de los talleres de Brasilia trabajando con la maqueta de lo que más adelante sería la catedral. Esta es la construcción del Congreso, pues este edificio igual con una tipología moderna, pero pues se caracteriza por el uso del concreto, tanto en su edificio principal como en las dos cúpulas que lo hacen muy fácilmente reconocible y pues fueron un hito de la arquitectura en concreto. También trabajaron fuertemente la arquitectura metálica. La mayoría de estas estructuras para los edificios residenciales, para las unidades de vivienda era metálica, obviamente para la rapidez. En total se demoraron en la ejecución del plan 3 años y medio. Aquí tenemos una foto con Juscelino Kubitsch, que era el presidente de Brasil en ese momento en la Avenida Monumental, junto a Lucio Costa. Acá también los trabajadores llegando a las obras del Congreso. Y esta imagen que pues, podría decirse que replica pues, la construcción del Empire State en Nueva York y aquí pues la construcción de una nueva capital para una potencia como lo era en ese momento Brasil. Aquí también más trabajadores. Y esta imagen, pues que resume más o menos lo que era la moda y el estilo en ese momento en Brasil, pues los años 50 y 60 fueron una época bastante como productiva para la cultura brasileña, no solo con la arquitectura, sino también la industria, sobre todo la de la aviación, la moda, y pues en la música con la bossa nova, que pues sí, fue una época dorada para Brasil en ese momento. Bueno, pues varios de los edificios principales, por no decir que la mayoría fueron diseñados por Niemeyer. Acá tenemos el edificio del Congreso, el Palacio de Alborada, que es sí, la casa presidencial, el Palacio de Planalto, que es la sede del Ejecutivo,
el Tribunal Supremo, donde está la Corte. La Catedral de Brasilia, pues que también es una obra, l- probablemente la obra más característica de Niemeyer, también una arquitectura en concreto impecable. Y algo curioso, pues es el tratamiento que se le hizo a esta catedral, como por no perder la forma. Pues Niemeyer no quiso como obstruirla o sea, que la entrada no fuera obstructiva, entonces se decidió por una entrada subterránea. El Palacio Itamaraty, que es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y por último, el puente que conecta a Brasilia, que recibió el nombre del presidente de ese momento, Juscelino Kubitschek.